vamos a estar hablando bajo ese tema, la paradoja del poder. Y usted se preguntaría qué significa la palabra paradoja. Y la paradoja es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Cuando usted mira o pregunta qué es una paradoja, es eso que contradice la opinión general. Por ejemplo, cuando pensamos o cuando la Biblia nos diga al débil fuerte soy, esto tiende a ser una paradoja, porque ¿cómo un débil puede decir que es fuerte? Es otro ejemplo también que encontramos que nos dice, usted ha escuchado una vez a una persona decir, esta persona es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Eso también es una paradoja. Una paradoja es eso que nosotros vemos que como que se contradice lógicamente, pero tiene un sentido importante. Así que esta va a ser la serie de la cual vamos a estar hablando en los próximos domingos o los próximos meses. Pero el subtítulo del mensaje de hoy es la debilidad es una ventaja. La debilidad en Dios es una ventaja. Mira a la persona que está a tu lado y dile, la debilidad en Dios es una ventaja. Isaías 40, verso 29, dice de esta manera, el Señor fortalece al débil y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor fortalece al débil y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Lo primero que quiero compartir con ustedes y decirle en esta mañana es que en Dios de las cenizas más bajas puede surgir la más grande victoria. En Dios de las cenizas más bajas puede surgir la más grande victoria. Y las escrituras nos enseñan, esto es interesante, porque las escrituras nos dicen, nos enseñan que como iglesia, que como personas de fe, debemos animarnos unos a otros y llevar las cargas los unos a los otros. Pero la realidad es que la iglesia ha errado en esta área, porque a menudo escuchamos más palabras de condenación y de crítica en contra de aquel que ha fallado que palabra de ánimo y de ayuda. Aunque la palabra de Dios nos dice que debemos de animarnos, ayudarnos a llevar las cargas unos a otros, tristemente cuando miramos la realidad de lo que muchas veces es la iglesia, somos los primeros a condenar al que ha fallado, somos los primeros en criticarlo, cuando en realidad debemos de ser esos que animan y que le dice a la persona, levántate, todavía hay esperanza, tú puedes volver a restablecerte en Dios. Muchas personas en la iglesia han llegado a creer que despreciar al pecador es ministrar de la forma que Jesucristo ministró. Es ministrar, muchas veces nosotros si vemos a un pecador y lo despreciamos, pensamos que eso es ser cristiano, que eso es ser como Jesucristo fue. Pero nos damos cuenta, y si somos sinceros, los pecadores muchas veces cuando miramos la Biblia se sentían atraídos por Cristo y la élite religiosa se sentía despreciada o repelado por Él. Cuando miramos lo que la iglesia es y miramos lo que Cristo fue, lo que Jesús fue, nos damos cuenta que hoy en día los de la fe o la iglesia muchas veces desprecia al que es pecador, pero Jesucristo miraba al pecador y le decía, ven. El pecador o los prostitutas se sentían que podían acercarse al Señor. ¿Y qué ha pasado con la iglesia hoy? Tristemente es todo lo contrario. En la iglesia de hoy muchas veces encontramos que la élite religiosa ahora se siente cómoda y se siente como parte de la iglesia, como parte de lo que tienen el poder, y los pecadores se sienten marginados. Cuando miramos las escrituras, cuando miramos los ejemplos de Cristo, debemos de entender de que
Él llama a aquellos que eran pecadores. Y la palabra de Dios nos dice que Él vino para los que estaban enfermos, no para los sanos. Así que tenemos que tener esto muy claro. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué los pecadores se sienten rechazados por la iglesia y la élite religiosa se siente atraído, se siente cómodo en estos ambientes? ¿Por qué las personas esconden sus debilidades en lugar de sentirse libres de compartirla y recibir la compasión de Dios? Mira qué interesante. Yo le decía a la iglesia, no sé si era esta semana o el domingo pasado, yo le decía: este es el lugar donde tenemos que traer nuestro desastre. Este es el lugar donde se supone de que usted llegue con su alma rota y que se componga. Pero muchas veces, amén, gracias Yokaira, porque ya Yokaira es la única que entendió eso. Pero eso se supone de que sea la iglesia, de que yo pueda llegar y yo pueda recibir y yo pueda sentirme recibido, amado, acogido por aquellos que un día fueron o estuvieron en mi lugar. Pero nosotros somos bien olvidadizos. La religión, no Cristo ni la fe, la religión nos ha enseñado que ahora debemos porque estamos en la iglesia o somos parte de la iglesia, debemos muchas veces aparentar, y es por eso que muchas veces no vemos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, porque no vamos a Él en busca de ayuda. Mire, a Dios le encanta tomar nuestras debilidades y nuestra vida desordenada y resucitarnos en Él con una vida nueva de propósito. Dios toma, mira, tu desorden, tus fracasos y dice: ¿sabes algo? Esto yo lo puedo usar. Él dice: esto yo lo puedo usar y yo puedo darte propósito, yo puedo levantarte, yo puedo darte una vida nueva. Y eso es por eso yo cuando cantaba Ahora yo te amo, es porque mirar al cielo y ver de donde Dios nos sacó y el lugar que nos ha puesto nos hace sonreír. Si usted no ha podido disfrutar esa verdad, y yo siempre digo, yo fui uno de los mayores pecadores, yo no merecía estar aquí, yo no merecía su perdón, pero Dios, mire, dentro de millones de personas que hay allá afuera, esto a mí me llena de alegría y me hace sonreír una vez más. Y no era que yo era especial, ni fui perfecto, ni hice las cosas correctas, sino que Dios en su misericordia me alcanzó y me trajo. Eso es digno de celebración y eso es digno de celebrar el amor de Dios. Así que a Dios le encanta tomar nuestros fracasos y elevarnos al éxito para que no haya duda que su presencia está en nosotros. Mire, mientras más fracasado usted es, más se manifiesta la gloria de Dios. Porque cuando Dios nos toma de nuestro fracaso y nos levanta y nos posiciona, usted sabe lo que la gente va a decir: de verdad que Dios existe. Y cuando la gente diga de verdad Dios existe, usted debe decir: gloria a Dios. Pero muchas veces después que Dios nos saca de ahí, de nuestra porquería donde estábamos, y nos posiciona, muchas veces no nos gusta hablar de eso. No nos gusta hablar de eso porque ya yo no soy así. Mire, yo te tengo que confesar una de las cosas que en un momento yo miraba este cantante urbano cristiano que canta rap, él dice, es redimido, y cada vez que él va a una entrevista él siempre habla de lo que él era hace 20 años atrás, que estaba hundido en las drogas. Y en un momento yo dije: ¿y por qué a él le gusta siempre traer eso si ya la gente ni lo menciona? Y es porque nosotros nunca debemos de olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y quizá usted no estaba en las drogas, pero usted vivía en la depresión. Quizá usted era una persona amargada. Quizá usted, su vida no tenía sentido. Y yo le decía a la persona con quien hablaba el día de ayer: ¿sabes algo? Mi vida en un momento se encontraba igual que la tuya. Y aunque yo en mi entendimiento pensé que pude alcanzar el éxito, estaba también vacío.
Pero yo encontré el gozo, la paz, la esperanza, el propósito en Dios. Y yo le decía a él hasta ahora, mire, cuando supuestamente yo estaba siendo exitoso, yo llegaba a mi casa y a veces no podía dormir. Y ahora que estoy en Dios y estoy viviendo en el propósito de Dios, yo llego, miro a mi esposa, le digo te amo, feliz noche, y en fracciones de minutos yo estoy durmiendo. Porque yo he encontrado la paz de Dios. Porque yo he encontrado el propósito de mi vida. Y cuando usted vive en su propósito, usted sabe algo, que no importa lo que esté pasando, no importa las dificultades, usted siempre va a vivir feliz, porque usted dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso le da sentido a nuestra vida. Así que debemos de tener claro esto. La primera cosa que usted debe de entender, que las personas son impactadas por la revelación del amor de Dios y no es por nuestros alardes de éxitos. Si usted dice, no, yo soy una persona exitosa, yo he alcanzado mucho, eso no impacta a nadie. Mire, cuando usted mira a una persona que ha nacido en los bienes, que tiene riquezas, que ha alcanzado todo, que creció donde lo llevaban a la escuela en carros privados, lo recogían, fue a la escuela de prestigio, y esta persona llega a un lugar y ellos dicen, no, eso se esperaba. Pero cuando Dios toma a alguien que salió de un barrio, cuando Dios escoge a alguien donde no habían pastores y te llama a ser pastor, cuando Dios escoge a alguien y dice, ¿sabes algo? Tú no tenías nada, la gente no te conocía, pero mi gracia te conoció, te escogió y ahora te posicionó. Cuando la gente ve en eso, ellos dicen, de verdad que Dios es poderoso, que Dios tiene poder. La grandeza, el amor de Dios se refleja en esas personas que no califican. Usted no se ha preguntado, ¿por qué Dios escoge nacer en un pesebre entre la pobreza? A pesar de lo que la gente diga allá afuera, y ahora hay una nueva versión de que Jesucristo era rico. Eso es una mentira, eso es un engaño. Pero a pesar de que Él podía nacer entre los grandes y decir, ¿sabes algo? Voy a nacer entre los reyes y me voy a posicionar y voy a hacer el trabajo que tengo que hacer, pero sin pasar trabajo y sin experimentar pobreza. Mas sin embargo, Él escogió nacer en la pobreza para mostrar su misericordia. ¿Sabe por qué? Para decirnos a nosotros, los que no calificábamos, los que no llenábamos los requisitos, para decirnos, también para ti hay esperanza, también para ti hay salvación. ¿Por qué Jesucristo fue tan despreciado entre la élite religiosa de su tiempo? Porque Él no se sentaba con los ricos. Él escogía sentarse con los pobres, con las prostitutas, y ellos decían, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué Él escoge sentarse con ellos, Él pudiendo sentarse con nosotros? Y es porque Él vino para salvarnos, para darle sentido a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que no tenían esperanza. Y entre uno deseo que no tenía esperanza y que no tenía sentido en su vida, me encontraba yo, y por eso yo bendigo el nombre del Señor. ¿Sabes algo? En la gracia no existe desventaja. En la gracia no existe desventaja. En la gracia no existe un fracaso. En la gracia no existe una vida maldita. Porque en Dios, cuando mayor sea nuestro fracaso y nuestra desventaja, mayor será su gloria, su manifestación de poder en nuestras vidas. Así que muchas personas pueden decir, no, es que yo soy un fracasado. Tráele esos fracasos a Dios. No, es que yo no tuve las mismas ventajas que otros tuvo. Tráele esas desventajas a Dios y Dios te va a posicionar y te va a mostrar que en Él tú puedes encontrar la vida, tú puedes encontrar lo que Él tiene para ti, tú puedes encontrar propósito. El único desafío real en nuestras vidas es rendir nuestra voluntad y confiar en Él.
Ese es el desafío que tenemos, de que yo voy a confiar en Él. Como eso muchas veces se da, muchas personas me dicen: pastor, ¿usted cree que Dios puede cambiar las cosas? Yo creo que Dios puede cambiar las cosas. Mire, yo siempre le digo esto a los jóvenes y le digo esto a las personas: para mí Dios es esperanza. Para usted Dios puede ser éxito, para usted para otro Dios puede ser, Dios es el Dios que sana. Para otro usted puede decir, Dios es el Dios que me rescata. Para mí Dios es esperanza. Y mientras yo diga, yo vea al Señor, yo voy a decir, aunque no haya posibilidades, yo voy a creer, porque Dios para mí es esperanza. Y de la nada Dios puede hacer algo. De donde no hay camino, Dios puede hacer un camino. Así que yo voy a creer a Dios y yo voy a morir creyéndome de que Dios tiene el poder para hacer lo que Él tiene que hacer. Tus debilidades, tus fracasos y tus limitaciones solo son material reciclables en las manos de Dios para tu bendición y para la bendición de muchos. Eso que tú dices, mira, esto no me sirve de nada. Eso que tú dices es basura. Porque algo reciclable muchas veces usted ve todos los días a mis dos hijos los domingos en la tarde, después de llegar de la iglesia, tienen que quitarse la ropa de iglesia y ponerse la ropa de casa y agarrar sus dos cambumbos grandes, uno de basura y otro de recycle, y sacarlo a la basura. Y ellos pueden ver esto como el recycle, usted lo puede ver como una basura más. Pero para las personas que reciclan este material, ellos dicen, este es material reusable. De esto se puede hacer otra cosa. Cuando Dios nos mira y mira nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestros errores, Él dice, ¿sabes algo? Es cierto que tienes muchos errores, fracasos a tu cuenta, pero Él te dice, ¿sabes algo? Yo quiero tomar eso y darle vida y usarlo ahora para testimonio y para salvación de otros. Así que debemos de ver nuestros fracasos como material que Dios quiere usar para salvarnos, para bendecirnos, y no solamente para bendecirme a mí, porque muchas veces solamente pensamos en nosotros, pero Dios dice, ¿sabes algo? No solamente te voy a bendecir a ti, sino que voy a bendecir a muchos a través de ti. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando le entregamos nuestras vidas y nuestros fracasos. Tu más grande desafío siempre será dejar de concentrarte en ti mismo y confiar en Dios. Como dicen en inglés, you gotta get out of your own way. Muchas veces nosotros somos los que le ponemos el límite a Dios. Debemos de quitar la vista de nosotros mismos y de nuestras circunstancias y habilidades y dejar que el poder de Dios se manifieste. Muchas veces cuando yo voy ante Dios a presentarle mis peticiones, Dios me ha enseñado que Él siempre me quiere dar más de lo que yo estoy pidiendo. Así que yo siempre, como ser humano, y la palabra de Dios me dice, traigan al Señor sus peticiones, yo traigo a Dios mis peticiones. Pero yo siempre hago un disclaimer al final de mis peticiones a Dios. Y yo digo, Señor, ¿sabes algo? Eso que yo te acabo de pedir es lo que humanamente, con mis limitaciones, puedo pedir y creo que debo de recibir. Pero yo sé que tú eres un Dios más grande, Señor. Y si tú quieres darme más, dame más. Si tú quieres bendecirme más, bendíceme más. Si quieres darme algo mejor, dame algo mejor. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, debemos de quitarnos del camino de lo que Dios quiere hacer. Hay un momento en nuestras vidas donde nosotros tenemos que decir, ¿sabes algo, Dios? Yo no puedo con esta situación, yo no puedo con este problema, yo no puedo con esta circunstancia, pero tú sí puedes. Tú puedes cambiarlo, tú puedes transformarlo y tú puedes dar vida donde no hay vida. No, porque muchas veces, no, vamos a llamar al psicólogo, al psiquiatra. Vamos a llamar al pastor. En vez de llamar a Dios. Mire, usted tiene más acceso a Dios y Dios puede llegar más rápido en su situación que cualquier ser humano. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Es Dios quien nos ha prometido sacarnos del fango y colocarnos
sobre las alturas, sobre la roca, la cual es Cristo. Él es quien llena nuestra vida de gozo y de paz y de alegría. Aun cuando nos desviamos del camino en desobediencia, Dios permite que no nos perdamos y Él nos trae a su atención. Dios se deleita en tomar, o se deleita en aquellos que vienen a Él con sus fracasos. Le traen todo lo que son a Él para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Hasta que tú y yo nos renunciemos a nuestras propias fuerzas personales y reconozcamos que somos débiles, no podemos disfrutar, celebrar el poder de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes algo? Si tú no le dejas a Dios que sea Dios en tu vida, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Él te va a dejar. Y créame, se lo digo por experiencia vivida, que Dios siempre nos... tú quieres tratar con tu propia fuerza, adelante. Y Dios nos deja. Y nosotros vamos, porque según nosotros sabemos cómo resolver los problemas. Hasta que llegamos a un lugar y nos encontramos con esa pared que nos dice: para aquí no hay donde ir, por aquí no hay escape. Mire, usted debe de entender, y yo le decía a esta persona el día de ayer, es que Dios estaba organizando todo para este día. Yo le decía, hay personas que ellos van y pecan y Dios, ok. Pero hay algunos de nosotros que por más que nosotros queramos escaparnos de la gracia de Dios, de su misericordia y de lo que Él quiere hacer en nosotros, no tenemos la posibilidad de hacerlo. De que sí, el ser humano tiene libertad de hacer lo que quiera hacer, pero ¿sabes algo? Pero Dios tiene el poder y Dios tiene, la Biblia dice que Dios es dueño de toda la cosa. Así que mira, aún de tu propia voluntad Dios es dueño. Y cuando tú quieras hacer lo que Dios te dice que vas a hacer, Él te va a poner en situaciones donde tú no encuentres la salida y tú digas, ¿sabes algo? Yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que buscar del Señor. Yo tengo que ir a Dios. ¿Cuántas veces me ha sucedido eso a mí? ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso a nosotros? Tenemos que entender que la solución, el refugio, la fortaleza para nuestras vidas, para lo que queremos alcanzar, viene de Dios. Si no es a través de Dios, yo no lo quiero. Si no es a través de Dios, yo lo voy a rechazar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí. Así que el libro de Isaías dice: el Señor le da fortaleza al débil y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. La vida de fe es un llamado a debilidad. Pastor, ¿cómo así? Entonces, y yo no estoy diciendo que, pastor, yo no estoy hablando de los cristianos que llegan a la iglesia: usted no sabe lo que me pasó hoy, pastor. Y el otro domingo: usted no sabe lo que me pasó, pastor. No, yo no estoy hablando de eso. Porque usted no es una persona, usted es lo que es una persona que se queja mucho. Quejarse mucho, eso no es el débil. Cuando la palabra de Dios dice, o la vida de fe es un llamado a debilidad, es decir, ¿sabes algo? Por más que yo crea que yo me lo sé, por más experiencia que yo pueda tener en esta área, yo tengo que entender que si Dios no va delante de mí, si Dios no abre la puerta, si Dios no es que hace un camino, yo no debo de entrar por esa puerta, yo no debo de caminar por ese camino, porque sin Dios yo prefiero quedarme en este lugar y estar con Dios que irme tras algo que me parece bueno, pero que puede llevarme al fracaso. Eso es humildad. Es reconocer de que somos débiles, de que somos imperfectos. Yo le dije hace algunos domingos que todos nosotros debemos tener claro que tenemos debilidades. Y cuando cuando la palabra de Dios nos dice que Él le da fuerza al débil, esta promesa es para el débil.
Para el que dice, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Yo necesito tu ayuda hoy. Yo necesito tu guianza hoy. Yo necesito tus fuerzas hoy. Cuando usted se apoya en Dios, Dios no le va a desamparar. Cuando, mire, si usted se siente cansado de la vida y que su vida no tiene sentido, es porque usted ha vivido a su manera y no a la manera de Dios. Cuando usted vive una vida a su manera y cuando usted está luchando por alcanzar cosas a su manera, va a llegar un momento donde usted va a decir, pues yo no encuentro satisfacción en esto. Pero cuando creemos en Dios y cuando nos apoyamos en sus fuerzas, Él nos da paz. Salmos 55, 22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Entrégales tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Pero tú sabes lo que muchos de nosotros hacemos el día domingo. Venimos a la iglesia y cantamos Jesús, amado de mi alma, y nos sonreímos porque la sonrisa es contagiosa. Y usted viene y dice, mira la carga y dice, bueno, esta se queda aquí hoy. Pero en un momento, en unos segundos, cuando se termina la reunión, se termina el culto, usted dice, Dios no hizo nada por esto, me la voy a llevar. Y usted se la lleva de regreso a su casa. La palabra de Dios nos dice, entrégales tus cargas al Señor. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo hoy, mujer? Que estás aquí, entrégale tu situación a Dios. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo, hombre que me escucha? Entrégale tu situación a Dios. Y eso significa que yo le voy a entregar mi situación. Y cada vez que Satanás quiera recordarme, mira, recuérdate lo que está pasando allá afuera, o recuérdate el hombre, recuérdate tu esposo, la esposa, el hijo, la hija, el trabajo, la economía, tú le vas a decir, Dios se encargó de eso. Ya eso no es mío. Cuando nosotros aprendemos a llegar a Dios de esta manera y a decirle, Señor, te entrego mis cargas, como dice la palabra del Señor, Él hace entonces lo que dice Efesios 6:10. Sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros le entregamos nuestra carga, Dios nos da fuerza. Y ya no somos fuertes en nuestra propia fuerza. Somos débiles humanamente, pero en el Señor somos fuertes. Y esta es la paradoja en la que nos encontramos todos los seres humanos. Y este es el engaño que muchas veces se practica en la misma iglesia y lo que por muchas veces se nos ha enseñado que es erróneo. Que somos débiles, pero en Dios somos fuertes. Así que no podemos creernos la película o pensar, no, yo sé cómo hacerlo, no, yo tengo la fuerza, sino decir, yo soy débil. Y por eso todos los días antes de salir de mi casa, yo vengo a la presencia del Señor y le digo, Señor, yo necesito que cuando yo salga de casa hoy, tú vayas conmigo, porque yo no puedo enfrentar lo que me espera allá afuera, pero tú sí puedes darme la fuerza para enfrentarlo. Esa es humildad. Mire, el que no es humilde y el que no entiende esta paradoja de ser débil pero fuerte en Dios, se va a levantar en las mañanas y como el mundo muchas veces te enseña, dice, go get it. Y si son algunos muy salvajes, te van a decir, go get it, tiger. Y usted hace, y se va, y que va a conquistar el mundo. Usted se la cree. Pero no debe de ser así. Yo voy a salir allá afuera, pero yo voy a salir con la cobertura de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Así que cuando el diablo quiera venir en contra mía, él va a tener que enfrentarse conmigo, pero con las fuerzas que tengo en Dios. Y yo venceré cada gigante cuando yo le creo a Dios. El peor error que nosotros cometemos como cristianos muchas veces es enfrentarnos al gigante con nuestras propias fuerzas. David entendió esto muy claro. Cuando el rey le dijo, ponte mi armadura, vete y enfrenta al soldado. Y él dice, con esto yo no puedo ni conmigo mismo ahora con una armadura puesta.
Y él dijo, no, yo voy a ir en el nombre del Señor. Cuando él se enfrentó al gigante, él le dijo, ¿sabes algo, gigante? Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de todo, del que es sobre todo nombre, el Dios de los ejércitos, el que no ha perdido una batalla, y por eso él pudo vencer. Cuando tú emprendes las situaciones diciendo, yo voy en el nombre del Señor, el diablo, el infierno, los demonios, los problemas no podrán vencerte. ¿Sabes por qué? Porque ahora estás peleando con la armadura de Dios. Somos fuertes en Dios. Esta promesa está dirigida para aquellos los que son débiles, para aquellos los que son humildes, para aquellos que creen, para aquellos que confían. Debemos de entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y eso es lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos no parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse. Lo que Dios tiene para ti está muy por encima de lo que tú estás pensando o puedes imaginarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte, Dios quiere engrandecerte en su palabra, en Él, en la sabiduría. Así que la sabiduría humana queda en el piso frente a la sabiduría de Dios. Lo que tú puedes ver no se compara a lo que Dios está viendo. Debemos entender que somos débiles, ¿sabes algo? Podemos trazar un plan. Podemos trazar unas metas. Y nosotros en nuestras discapacidades y en nuestra mente finita hacemos planes. Pero esos planes siempre deben de ser dirigidos por Dios. Que Él dirija nuestros pasos. ¿Sabe por qué? Porque eso es humildad. Cuando yo digo, Señor, mira, yo hice planes para mí, hice planes para mis hijos, pero yo no puedo ver lo que va en esa trayectoria. Yo no veo lo que va a suceder, pero tú sí la ves. Cuando la Biblia dice somos débiles, es reconocer de que nosotros no vemos todo el panorama. Es que nosotros no lo vemos ni tenemos control de lo que va a suceder en el camino. El mismo Jesucristo dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicciones. En este mundo ustedes van a tener dificultades, pero confíen, porque ya yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que Jesucristo estaba diciendo? Ya yo vi el final de esta historia. Ya yo vi el final de esta historia y yo gané la batalla al final. Y si tú confías en mí, aunque el camino sea difícil, aunque tú muchas veces tengas aflicciones, si entiendes que eres débil y que necesitas mis fuerzas, tú vas a llegar al final y también vas a vencer. Tenemos que entender de que Dios nos está llamando a creer en Él, porque ya Él venció. El apóstol Pablo declaró esto en 2 Corintios 12:9. Esto fue lo que Dios le dijo al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y yo pensando que yo necesitaba unos cuantos. Tú pensando que lo que tú necesitabas era un nuevo amor. Pero Dios nos dice: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tus debilidades. Tú pensando que esa persona que conociste te va a hacer feliz. Y Dios te dice: mi felicidad te va a hacer feliz. Mi felicidad te va a hacer gozo. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tus debilidades. Así que ahora me alegraré. Me jactaré de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo voy a creerle a Dios. Cuando fallamos, cuando reconocemos que somos débiles, eso nos posiciona en un lugar perfecto para un milagro.
para la manifestación del poder de Dios, para que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Dios no te rechaza porque eres débil o porque no tienes las capacidades o porque has fallado en el pasado. Todo lo contrario, Dios te trae a Él. Dice, eso es lo que yo necesitaba, que llegaras a un lugar donde dijeras, yo necesito a Dios. Mira, hay una historia en la Biblia de un hombre que nació en una familia y Dios lo escogió y él termina viviendo con una familia rica. Él fue un hombre que, como persona rica, lo llevaban a la escuela, estudió en las mejores universidades, se preparó. Estaba posicionado frente a los más grandes de su tiempo. Y un día este hombre, camino por la ciudad, vio una injusticia y decidió resolver las cosas a su propia manera. Y se levantó contra esta persona que estaba injuriando al otro, maltratando al otro, y lo asesinó. Y si usted ha escuchado o ha leído la Biblia, usted sabe de quién yo estoy hablando. Estoy hablando de Moisés. Y él, haber asesinado a este hombre, tuvo que huir y dejar todo lo que Dios, todo lo que él había tenido, todas las riquezas, e irse al desierto a vivir en la pobreza. Tanto así que este hombre, desde el palacio del faraón, termina en el desierto siendo vagabundo y desarrollando uno de los trabajos peores de la historia de aquel entonces, que era pastor de ovejas. Y Moisés probablemente pensó, durante esas 4 décadas en el desierto cuidando ovejas, Dios se olvidó de mí. Mire, fue tanto así que después de él haber estudiado y haber estado listo y haber estado posicionado, a Moisés incluso se le olvidó hasta hablar, porque usted no puede hablar con ovejas. Y si usted trata de hablar con ovejas, en algún momento usted va a pensar que usted se está volviendo loco. Y Moisés pensó que Dios se había olvidado de él. Pero la historia nos dice que en un momento, después de 40 años, usted pensaba que los 6 meses o la semana que usted tiene orando por algo, usted pensaba que Dios se había olvidado de usted. 40 años en el desierto, haciendo un trabajo que yo sé que cuando él llegaba a su casa, él decía, mi vida, hasta yo mismo hiedo, la vida me hiede, todo me huele mal. Y en medio de ese desastre, Dios llama a este hombre y se revela a él. Y no solamente se le revela, sino le dice, tengo una gran misión para ti. Y Dios, de la riqueza a la pobreza, ahora Dios escoge a este hombre. Y cuando Dios le llama a Moisés, dice, Señor, yo no sé ni hablar. Han sido tantos años hablando con las ovejas que yo lo que hablo es el idioma de ovejas. Yo lo único que sé decir, ve. Y Dios le dice, tranquilo, como quiera te voy a utilizar. Porque nuestras limitaciones, nuestras fallas, usted pudiera imaginarse, muchas veces nosotros hablamos del gran hombre que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero muchas veces pasamos por alto que ese gran hombre también fue un asesino. Porque quiso hacer las cosas a su manera. Mas Dios los llama, Dios le dice, te voy a utilizar. Y Moisés le dice, yo no sé hablar. Él le dice, te voy a enviar con tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Incluso le dice, yo pondré la palabra en tu boca. Mire, para Dios no hay excusas, no hay limitaciones, no hay fracaso, no hay discapacidades, porque Dios es todopoderoso. Y cuando Dios quiere usarte, Él no va a mirar tu pasado, Él va a mirar el presente a donde Él quiere llevarte y la bendición que Él quiere darte. Así que Dios te mira con agrado. Cuando Dios te mira, Él se sonríe y dice, ese es mi hijo. Cuando lo vemos en la historia de Job, Satanás llega al cielo y Dios le dice, viste a mi hijo Job, a mi siervo Job, como él no hay nadie. Satanás siempre va a tratar de buscar manera de acusarnos.
Satanás siempre va a buscar la manera de acusarte y decirte tú no puedes. Pablo también fue uno de los grandes de la historia. Pero antes de él ser el apóstol Pablo, él era Saulo, el que perseguía a la iglesia, el que buscó cartas para perseguir a la iglesia, el que reunió a la élite religiosa y le dice: a este hombre hay que matarlo porque él está tratando de corromper lo que nosotros somos. Y asesinan a Esteban. Así que, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros hemos cometido esa clase de crímenes. Y si Dios puede usar y llevar a un hombre, un asesino, uno que persiguió la iglesia, uno que hizo guerra contra la iglesia, y tomarlo, levantarlo, posicionarlo y usarlo de bendición, Dios también puede hacerlo conmigo, Dios también puede hacerlo contigo, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Así que cada vez que esas voces vengan a recordarte tu pasado, cada vez que el infierno, cada vez que el diablo quiera recordarte tu pasado, tú recuérdale al diablo cuál es su futuro. Y dile: ahora soy una nueva criatura en Dios. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Dios quiere usar eso que tú eres, tus fracasos, tus dificultades, para llevarte a un lugar de bendición donde no solamente vas a ser bendecido, sino puedes ser de bendición a otro. La verdad es que tus fracasos no detienen a Dios para seleccionarte para ser un ministro, para ser uno que sirve. Es todo lo contrario. Cuanto menos calificados estemos, más Dios está dispuesto a usarnos. Por eso que la Biblia dice que no son los muchos, los poderosos, ni los nobles los que son llamados. Dios no está buscando personas grandes para engrandecerlo aún más. Dios quiere que el poder de Él sea grande en nosotros. El gran problema es que cuando nosotros nos consideramos buenos y poderosos, o tenemos muchas habilidades, tendemos problemas para apoyarnos en el poder de Dios. Y es por eso que Dios está diciendo: diga el débil fuerte soy, pero sé fuerte en Dios. Así que Dios quiere usarte de una manera poderosa, maravillosa. Quiero decirte algo. Con esto quiero concluir. A veces Dios permite que nuestras debilidades nos dominen para que así dejemos de intentar o pensar que somos lo suficiente bueno para ganarnos el mérito, para ganarnos el reconocimiento o para que Dios nos use. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando usted se siente un héroe de la fe, si yo estoy firme, viene algo y te trae a la humanidad y te dice: de verdad que yo soy débil, Señor, perdóname. Porque cuando nosotros pensamos, mire, que lo sabemos todo, lo podemos todos, estamos en un lugar de peligro. Muchas veces Dios tiene que recordarnos nuestras debilidades para que digamos como Pablo: yo me bastaré en la gracia del Señor. Yo voy a celebrar de que no lo sé todo, no tengo las capacidades para hacerlo todo. Jesucristo se hizo, la Biblia dice, pecado por nosotros. Él tomó nuestro lugar porque Él quiere hacernos justo, y Él quiso hacernos justo, pero en su justicia. Hemos sido justificados por la fe en Cristo. Y ahora tenemos comunión con Dios, no porque somos perfectos. Y te voy a decir algo: nunca lo vas a hacer. Mira, el día que tú crees que eres perfecto y que eres santo en su totalidad, es el día que dejas de buscar de Dios. El día que tú te creas yo lo sé todo, es el día donde tú dices: yo no necesito ya a Dios.
Pero cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando nosotros reconocemos que no sabemos nada, es cuando Dios dice, sabe, es un corazón así que yo estoy buscando. Un corazón humilde, un corazón que se humilla ante Dios y dice, Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Mira, mientras más alto Dios te lleve, más tú vas a necesitar a Dios. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Todo está bien, dejamos de orar, ya no necesitamos a Dios. ¿A usted no le pasa eso? Porque a mí me pasa muchas veces. La vida está normal, no ha pasado nada y estamos chilling, tranquilo. Pero cuando vienen las tormentas, las dificultades, eso nos recuerda de que no tenemos la fuerza. Yo no conozco a nadie que todavía pueda resolver una tormenta, que pueda resolver una catástrofe. Dios es el único que tiene control. Dios es el único que puede. Dios es el único que tiene el poder para sacarnos del lugar donde estamos. Pero esto es por medio de la fe. Cuando yo confío en Dios, cuando yo espero en Dios, Dios va a obrar a mi favor. Hay un momento, hay un lugar en nuestra trayectoria, en nuestro camino hacia la santidad que tenemos que decir, yo necesito a Dios todos los días, no solamente ayer. Ayer yo le digo, Señor, ayer ya pasó, yo necesito tu gracia hoy, yo necesito tu poder hoy, yo necesito tu misericordia hoy. Esas somos las personas que Dios está buscando. El humilde depende de Dios todos los días, va ante Dios todos los días y te dice, Señor, ayúdame, te necesito. La bondad debe de venir de Dios. Yo no puedo buscar mi propia bondad. Yo no puedo hacerme justo por mis propias fuerzas. ¿Sabes algo? La religión nos ha enseñado, y esta es la paradoja que vivimos muchas veces. Yo quiero hacerme santo con mis propios actos. Yo quiero salvarme con mis propios actos. Pero la salvación viene de Dios. La justicia viene de Dios. La misericordia viene de Dios. Y hasta que no entendamos que necesitamos a Dios, vamos a estar cayendo al piso. Yo no puedo salvarme. Yo no puedo salvarlo a usted. Yo no puedo salvarme ni a mí mismo. Así que tenemos que aprender a vivir en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la salvación de Dios, sabiendo que Él nos ama, que Él nos ha perdonado. No creas las mentiras, que tus errores te han destruido y te han descalificado. Hoy Dios te dice, ¿sabes algo? Hay esperanza para ti. Hoy es el día perfecto para hacer lo que yo quiero hacer en ti. Así que no importa dónde hayas estado, Dios te dice, ven a mí. Yo quiero ponerte en el lugar, en el camino correcto, darte propósito, darle propósito a tu vida, a tu familia, a tu descendencia. Dios nos muestra que Él no necesita ni un estatus social, ni una reputación. Solo Dios necesita un corazón dispuesto. Alguien que dice, ¿sabes algo? Dios, te necesito. Alguien que dice, ¿sabes algo, Señor? Necesito tu ayuda. Es cierto que hay voces en mi corazón que me dicen, estoy descalificado. Es cierto que hay voces que te dicen, ¿te recuerdas dónde estabas? Pero la gracia de Dios, dice la palabra, que cubre multitudes de pecados. Que tú no tienes, ¿sabes algo? No tienes que cambiar para venir a Dios. Lo único que tienes que dejar es que Dios te cambie. Y puede ser que tu familia te haya descalificado porque no pareces, o no vistes, o no has estado, o no has hecho lo que ellos hicieron. Puede ser que la familia diga,
Esa es la oveja negra. La palabra de Dios dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana vendrán a ser. Así que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tus fracasos, tus errores y las cicatrices que la vida te ha causado serán el testimonio del gran poder de Dios en tu vida. De que Dios tomó todos los platos rotos, toda tu desastre, y Dios dijo: ¿sabes algo? De esos huesos secos yo voy a traer vida, yo voy a dar vida, yo voy a traer propósito. Ese es el Dios a cual nosotros servimos. Ese es el Dios que nos ha escogido y nos ha llamado. Del lugar más profundo donde tú hayas podido estar, Dios te dice: de ahí yo voy. Mire, el salmista dice: Él se metió allá en el fango, en el lodo cenagoso, Él me sacó de ahí. Él no dice: Él extendió su mano y me sacó. Él se metió y se ensució sus pies, su cuerpo. La Biblia dice que Él se hizo pecado. Él cargó nuestras culpas. La condenación, el pecado fue por Él, el juicio de Dios fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Fuimos limpios por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo tenemos vida. Así que puedes puedes sonreír, puedes tener paz. El mayor peligro o el mayor obstáculo que puede paralizar lo que Dios quiere hacer en tu vida es tu temor de condenación. Ay, ¿qué la gente van a decir? La gente siempre va a decir. Si cambiamos, ahora te metiste a evangélico. Si nos quedamos ahí, bueno, si tú sigues por ahí, mujer, y si sigues, hombre, haciendo eso, tu vida se te va a acabar. La gente siempre va a hablar y va a decir cosas, pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué Dios está diciendo de mí? ¿Y sabes lo que Dios está diciendo de ti? Que eres su hija, que Él te escogió antes de que tú nacieras, que Él tiene planes y propósitos para ti. El libro de Jeremías 29 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darte un futuro. Eso que tú sueñas, eso es que tú anhelas, es lo que Dios quiere darte, para darte un futuro y una esperanza. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a lugares donde tú nunca imaginaste. El amor de Dios no condena. El amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios no es egoísta. Así que debes de hacerte esta pregunta. Y debes de pensar en esto. ¿Te crees lo suficiente como para dejar de llevar tus propias cargas y entregársela a Cristo? ¿Crees lo suficiente? ¿Tienes suficiente fe? Porque Dios quiere hacer algo contigo. Porque Dios quiere cambiar tu vida. La gente siempre se sentará en tu pasado. La gente siempre te juzgará por tu apariencia. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y mientras Dios conozca tu corazón, tú puedes estar en paz. La gente siempre va a decir cosas, pero ya Dios te nombró. Y mira, aunque el diablo, el infierno y la gente se levanten contra tuya, si Dios dijo: Él es mi hijo y te va a abrir y te va a posicionar y te va a abrir puerta, Él lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el Todopoderoso. Así que nunca piense que eres descalificada porque cometiste algún error.
Y porque tuviste un pasado del cual te avergüenzas hoy. ¿Sabes algo? Hoy Dios te dice: yo quiero usarte. Los planes que yo tengo para ti son más grandes de lo que tú puedes imaginar. La palabra de Dios dice que un hombre sabio caerá muchas veces, pero siempre se levantará. ¿Sabes algo? La vida cristiana es eso. La fe los cristianos, los santos, son aquellos que caen y se levantan. Van a haber momentos donde vamos a caer, pero nos levantamos. Y nos levantamos no porque tenemos la fuerza para hacerlo, sino porque tenemos la fuerza en Dios para levantarnos, y su fuerza nos levanta. De las cenizas más bajas puede surgir una grande victoria. De todos tus errores, tus fracasos, tus desventajas, eso es lo que Dios quiere usar para bendecirte a ti y a los tuyos. Mira, si algún día tú te pensaste que eres el menos calificado para hacerlo, porque has cometido muchos errores, me llama mucho la atención que en la historia bíblica nos damos cuenta que esos que más cometieron errores fueron los que Dios usó para cambiar la historia de una familia. Así que tus errores no te descalifican, sino que te califican y te hacen apto para recibir la gracia de Dios, el perdón y la salvación. Y te voy a decir algo más. Es a ti que Dios quiere usarte para bendecir a tu familia, para bendecir a tu comunidad, para que a través de ti se salven tus hijos, tus hijas, tus familiares. Porque de las cenizas más bajas, en Dios puede surgir la más grande historia. Él es Dios quien nos da la fuerza. Así que tenemos que decir, como dice la palabra del Señor: diga al débil, fuerte soy. Inclina tu rostro ahí donde estás.